del componente de práctico de lo que revisamos en la mañana del día de hoy, que era, o habíamos empezado con, ay, ve, esta no es, perdón, con nuestra arteria femoral. Espérenme. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que la arteria femoral, cuando pasaba el ligamento inguinal, iba a dejarse de llamar arteria femoral, iba a continuar con arteria ilíaca externa, perdón, y se iba a continuar con el nombre de arteria femoral, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a mirar aquí. Pues miren, entonces, lo vamos a marcar aquí con el láser. Entonces, mire, todo lo que está, este es el ligamento inguinal. Aquí podemos ver que va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el pubis. Entonces, todo lo que está por arriba es lo que conocemos como la arteria ilíaca externa, ¿no es cierto? Dijimos que la ilíaca externa, cuando atraviesa este que es el ligamento, ojo, no es el canal inguinal, es el ligamento inguinal, dejaba de llamarse arteria ilíaca externa y tomaba el nombre de esto que está con el número 1, que lo estamos llevando hacia abajo con el cursor, que corresponde a la arteria femoral. ¿Listo? Entonces, en esta diapositiva que podemos observar, miren aquí donde está el cursor, la arteria epigástrica inferior, ¿sí? Y esto que estamos observando acá, que correspondería a la arteria a la arteria circunfleja, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablábamos de las arterias circunflejas, habíamos dicho que existía una que se denominaba la arteria circunfleja ilíaca profunda, que es la que estamos observando a este nivel, aquí con el cursor, la arteria circunfleja ilíaca profunda. Bueno, eso es de la arteria ilíaca externa. ¿Qué dijimos esta mañana de la arteria femoral? Esta mañana de la arteria femoral dijimos que iba a emitir 6 ramas colaterales, ¿no es cierto? 6 ramas colaterales, unas que tenían un origen medial y otras que tenían un origen lateral. Bueno, entonces, en ese orden de ideas dijimos que teníamos la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaca superficial, las arterias pudendas externas, que eran 2, la una se llamaba superficial y la otra se llamaba profunda, ¿no es cierto? Teníamos la arteria femoral profunda como su ramo más grueso, teníamos las ramas musculares y teníamos la arteria descendente de la rodilla. Eso es lo que habíamos visto dentro de las generalidades de las estructuras que íbamos a encontrar rama de la arteria femoral. Y habíamos dicho también que la arteria femoral, cuando llegaba sobre el hiato de los aductores, dejaba de llamarse arteria femoral y continuaba con el nombre de arteria poplitea. Eso lo habíamos dicho esta mañana. Entonces, miren, aquí les presento. Aquí donde les pongo el cursor es lo que se conoce como la arteria epigástrica superficial. Lateralmente a ella y originándose casi a la misma altura, tenemos nuestra arteria circunfleja ilíaca superficial. Aquí donde le ubico el cursor, tenemos la arteria pudenda, en ese caso corresponde a la arteria pudenda superior, y aquí a la arteria pudenda inferior, externa, perdóneme, arteria pudenda externa superior y arteria pudenda externa inferior. Aquí con el número 10 en medio de las dos pudendas, ¿qué podemos observar? Podemos observar la arteria obturadora o también denominada obturatriz, que correspondía, ¿sí? O que se originaba mejor del tronco arterial, del tronco anterior de la arteria ilíaca interna, ¿no es cierto? Entonces volvemos a repetir, mire, arteria epigástrica superficial, arteria circunfleja ilíaca superficial, arteria pudenda externa superior, arteria pudenda externa inferior. Y aquí, miren, con el número 2, todo esto que estamos observando aquí corresponde a nuestra arteria femoral profunda. ¿Qué dijimos de la arteria femoral profunda? Que esa arteria iba a tener 3 ramas colaterales, ¿sí? Que iban a ser, mire, todo esto que usted observa con el número 9, que se origina de este borde medial y le da la vuelta por detrás, es lo que corresponde a la arteria circunfleja femoral medial. Y todo lo que está
Aquí donde lo ubico el cursor, ese corresponde a la arteria circunfleja femoral lateral. Dijimos que esa arteria circunfleja femoral lateral, 2.2 de las literaturas, nos daba 3 ramas, decía la una y la otra decía 2 ramas, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí le presento la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral, la rama transversa y la rama descendente, ¿sí? Entonces, arteria circunfleja femoral lateral y con el número 9, arteria circunfleja femoral medial. Y dijimos que esa arteria circunfleja femoral medial, mire, aquí donde le ubico el cursor, nos iba a dar una rama que era la rama transversa. Esa rama transversa es la que contornea medialmente y por detrás el cuello quirúrgico del fémur y mire cómo se une con esta que es la rama transversa de la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Listo? Entonces, rama ascendente, rama transversa y rama descendente. Y aquí podemos observar toda esta, miren el cursor donde yo voy, es nuestra arteria femoral profunda, miren. Y cómo hacia la región lateral nos va a dar nuestras ramas perforantes. Les decía que hay literatura que dice que son 3, otra dice que son 4, pero la rama final, la mayoría dice que son solamente 3, la tercera perforante es como la rama terminal de nuestra arteria femoral profunda. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es más importante para tener en cuenta? Aquí, bueno, y esta que estamos viendo aquí por delante, digámoslo así como medialmente al fémur, toda esta es nuestra arteria femoral. Aquí podemos observar lo que nos dice la literatura de las ramas musculares. Mire, salen a todo lo largo de la arteria femoral y también de la femoral superficial. Si nos damos cuenta, entonces salen a diferente altura estas ramitas corticas que son las ramas musculares. ¿Listo? Hacia la parte inferior, miren aquí, sigue nuestra arteria femoral. Aquí, miren, vamos a continuar con esta rama que está por encima, aquí donde les ubico el cursor, que está justo de del hiato de los aductores que corresponde a la arteria descendente de la rodilla, ¿sí? Ese es la arteria descendente. Aquí podemos ver sus 2 ramas, mire, una ramita anterior y una ramita medial, digámoslo así, aunque va hacia la parte un poquito posterior. Entonces, esto que está aquí es la rama articular de la arteria descendente de la rodilla. Y esto que está aquí es la rama safena de la arteria descendente de la rodilla. Si nos damos cuenta aquí, miren, encontramos el hiato de los aductores y esta arteria, miren, sigan el cursor que yo les estoy mostrando aquí con el número 8 hacia abajo, es lo que va a corresponder a la arteria superior de nuestra respecto al reconocimiento que estamos haciendo. ¿Todo claro? Sí, doctora. Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra poplitea. Dijimos que la poplitea iba a estar por debajo del hiato de los aductores y se continuaba hacia abajo para hasta terminar formando sus 2 ramas terminales, ¿no es cierto? Entonces habíamos dicho, miren, todo esto que está, miren, el recorrido, chun, 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 aquí la poplita. Entonces miren aquí, esta con el número 4, que es una rama terminal, que es la tibial anterior. Entonces miren la azulita o grisácea, pues que correspondería a la membrana interósea. Entonces miren, pasa por el orificio superior de la membrana interósea, la perfora y se vuelve anterior. Y hacia atrás, mire, tenemos con el número 6 la arteria tibial posterior y con este número 5 vamos a tener nuestra arteria peronea. Sin embargo, por ejemplo, a esta altura, si su respuesta fuera tronco tiro peroneo, es una respuesta correcta a esta altura, aquí donde tengo el cursor, ¿sí? También porque 2 de 2, como les decía esta mañana, nos hablan de un tronco que es el tronco tibio peroneo. Y aquí con el número 6 como tal, medialmente la arteria tibial posterior y como con el número 5 la arteria peronea, ¿no es cierto? Bueno,
¿Qué dijimos de la poplitea entonces? Dijimos de que esa arteria poplitea iba a tener 6 ramas colaterales, ¿no es cierto? ¿Qué iba a tener? Iba a tener la arteria superior lateral de la rodilla. Entonces aquí con el número 3 le presento la arteria superior lateral de la rodilla. Y aquí donde yo le ubico el cursor corresponde a la arteria inferior lateral de la rodilla. ¿Listo? Aquí con aquí donde yo le ubico el cursor, ¿sí? Corresponde a la arteria superior medial de la rodilla. Y aquí con el número 7 le corresponde con la arteria inferior medial de la rodilla. ¿Listo? Y vamos a ubicar topográficamente a este nivel lo que corresponde con nuestra, aquí me ubico, con nuestra arteria, ¿qué me fue? Tibial, con nuestra arteria media de la rodilla. ¿Listo? Entonces, acuérdese, aquí donde yo les ubico el cursor, mire, le retiro el cursor, aquí hay una arteria, esta es lo que correspondería a la arteria media de la rodilla, mire, a este nivel, la arteria media de la rodilla. Eso es lo que podríamos estar observando más o menos a ese nivel, ¿listo? La arteria media de la rodilla. No es pues realmente tan visible, pero podríamos determinar de alguna manera que está debajo de los arcos. Entonces miren, aquí tenemos, espérenme aquí, ubiquémonos aquí. Estos son lo que se conocen como anastomosis rotulianas. Entonces aquí tenemos la primera anastomosis rotuliana, aquí tenemos la segunda anastomosis rotuliana. Entonces esta es, porque esa estaba cuando nosotros hablábamos de la arteria media de la rodilla, que dijimos que estaba hacia la superficie anterior de la arteria poplitea a nivel de la línea interarticular. Entonces debe estar aquí, mire. Entonces, esta de aquí, aquí donde les ubicó el cursor, esta es la arteria media de la rodilla, porque está a nivel entre la articulación. Esta es muy superior. Este es incorrecto lo que les dije. Esta que tenemos acá, por debajo de las dos anastomosis rotulianas, esta que está aquí es la que corresponde a la arteria media de la rodilla, porque justo está a la altura de la línea interarticular. Bien, esta es la línea interarticular. Entonces, esta que está aquí es la arteria media de la rodilla. ¿Listo? Entonces, esas son las ramas que teníamos nosotros de nuestra arteria poplitea. Esta es una vista anterior. ¿Listo? Aquí está, sigue siendo pues la vista anterior y aquí entonces tenemos nuestra rótula, ¿sí? Ahí tenemos nuestro tendón del cuádriceps femoral y ahí tenemos nuestra rótula pues que es visible a ese nivel. ¿Qué podemos observar aquí? Entonces, la arteria, miren, aquí con el número 1, la arteria superior lateral de la rodilla y aquí tenemos la arteria lateral inferior de la rodilla. Aquí, mire, a la misma altura donde yo les estoy ubicando el cursor, tendríamos la arteria superior medial de la rodilla y aquí con el número 8 tendríamos la arteria inferior medial de la rodilla. ¿Listo? Sabemos que esta es medial porque esta es la tibia. Miren aquí, la tibia. Y pues aquí detrás estaría el peroné y esta es la rótula. Miren. Y estas son las anastomosis rotulianas que están a ese nivel. ¿Listo? Entonces, estas son las ramas rotulianas en una vista anterior. Aquí hacia abajo, bueno, entonces habíamos dicho, miren, esto que está viendo aquí, miren la membrana interósea por su hiato superior, miren, todo esto está atravesando nuestra arteria tibial anterior, mírenla aquí, ahí como baja, nuestra arteria tibial anterior, entre el músculo tibial anterior y habíamos dicho ¿qué? El extensor largo de los dedos, que es este. Entonces, miren, aquí está bajando, baja, baja, baja la tibial anterior. Miren aquí, todo esto es nuestra arteria tibial anterior. Ahorita regresamos a esta diapositiva. Miren aquí, esta es una vista posterior de nuestra arteria poplitea, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo por detrás
nuestra arteria poplitea. Entonces, mire, todo esto es la arteria poplitea. Mire que aquí hasta el sóleo, mire, el hiato del sóleo, y aquí ya, mire, con el número 8 tenemos nuestra arteria tibial anterior, con el número 2 nuestra arteria tibial posterior, con el número 7 nuestra arteria peronea. Esta es una vista posterior de la pierna. Y aquí, si lo ubicamos aquí precisamente en este tramo, podemos hablar del tronco tiroperoneo. ¿Listo? Ese tronco también existe en la literatura. Si nos vamos entonces, aquí, ¿qué podemos decir? Que esta correspondería a la arteria superior medial de la rodilla y esta sería la arteria inferior medial de la rodilla. Esta sería la arteria superior lateral de la rodilla y esta sería la arteria inferior lateral de la rodilla. Y aquí, mire, donde le ubico el cursor para la parte medial y para la parte lateral, corresponde a las arterias surales, ¿sí? Eso que estamos viendo ahí corresponde a las arterias surales o también musculares. Entonces, esta sería la peronea y esta sería la sural tibial. ¿Listo? Hacia la región posterior. Eso es lo que estaríamos viendo respecto a nuestra arteria poplitea, que ya le dijimos cuáles son las ramas de nuestra arteria poplitea. Bueno, entonces, regresemos aquí. Entonces, esta es nuestra arteria, que la vimos ya, esa es nuestra arteria tibial anterior, ¿listo? Entonces, ¿qué dijimos de nuestra arteria tibial anterior? Esa arteria tibial anterior, ¿sí? Iba a dar unas arterias recurrentes o colaterales, digámoslo así. Dijimos que teníamos la arteria recurrente tibial posterior, la arteria recurrente tibial anterior, las ramas musculares, perdón, la maleolar anterolateral y la maleolar anteromedial, ¿no es cierto? Eso es lo que habíamos dicho nosotros. Entonces, esto que tenemos aquí es la tibial anterior, pero dijimos también que la rama terminal de esta arteria tibial anterior es esto que estamos observando aquí con el número 7, que corresponde a la arteria dorsal del pie. ¿Listo? A la arteria dorsal del pie, que cuando esta arteria dorsal del pie llegaba aquí a la base de los metatarsianos, en el primer espacio metatarsiano, dejaba de llamarse arteria dorsal del pie y daba sus dos ramas terminales. Dijimos que las dos ramas terminales de la arteria dorsal del pie eran, miren, aquí donde les ubico el cursor, lo que corresponde a la primera arteria metatarsiana dorsal y aquí donde les ubico el cursor a la arteria plantar profunda. ¿Listo? Esas son sus dos ramas terminales. Bueno, ¿qué dijimos entonces de esta tibial? ¿Qué podemos observar aquí en la tibial anterior? A este nivel, miren, aquí donde yo le ubico el cursor y que pasa justo por detrás del tendón del músculo tibial anterior, miren, esta que está pasando aquí, esta corresponde a la arteria maleolar anterior medial, ¿sí? Arteria maleolar anterior medial. Y aquí con el número 3, esa corresponde a la arteria maleolar anterior lateral. Eso es lo que estamos viendo aquí. Maleolar anteromedial y maleolar anterolateral. Y aquí donde yo le ubico el cursor que está cortada, esa corresponde a la rama perforante. Esa es la rama perforante ¿de quién? De la arteria peronea. ¿Listo? Esa es la rama perforante. ¿Qué más podemos observar ahí? Bueno, cuando hablamos de la arteria dorsal del pie, dijimos, mire, que esta arteria dorsal del pie, que es todo esto del número 7 hasta la base del metatarsiano, aquí tenemos, mire, con el número 6, ¿sí? Eso es lo que corresponde a la rama tarsiana medial. Aquí donde lo ubico el cursor corresponde a la rama tarsiana lateral. Y esto con el número 5, que va desde la parte medial a la lateral, corresponde a la arteria arqueada. Miren aquí, la arteria arqueada, que son las tres ramas, digámoslo así, colaterales de nuestra arteria dorsal del pie. Entonces, miren aquí, la arteria tarsiana medial, la arteria tarsiana lateral y la arqueada. Y dijimos que la arqueada, desde el primer espacio hasta el quinto, se iban a astomosar con la tarsiana lateral, ¿no es cierto?
Bueno, y de esta tarsiana, miren, aquí se originan la segunda, la tercera y la cuarta. Esas corresponden a las arterias metatarsianas dorsales. Esas arterias metatarsianas dorsales, cuando llegan a la base aquí, con el número 4, lo que son las falanges proximales, cuando llegan a las falanges, van a formar las arterias digitales dorsales. Y de las arterias digitales dorsales, cuando ya se van a las falanges proximales y distales, forman las arterias digitales propias. ¿Listo? Entonces va así. Aquí, mire, a este nivel, aquí donde yo le ubico el cursor, ¿sí? Pues realmente es donde terminan este número 4, corresponde a las arterias metatarsianas dorsales. Cuando llegan a la base de la falange proximal, van a formar las arterias digitales dorsales. Y cada arteria digital dorsal va a formar las arterias digitales propias, que serían para la falange media y distal de los dedos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que corresponde a la arteria tibial anterior. Listo. Esta es la poplite. Bueno, y aquí entonces, mire, tenemos nuestra arteria tibial posterior, que es esto que estamos viendo acá, que es medial. Y aquí estamos viendo nuestra arteria peronea. Mírela aquí. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos que esta arteria tibial posterior, ¿sí? Iba a dar una rama terminales. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales? Mire, aquí con este número 3 tenemos las arterias plantares mediales y con el número 4 las arterias plantares laterales. Entonces, espérenme. Las arterias plantares mediales y las arterias plantares laterales, que es lo que estamos observando a ese nivel. Entonces, aquí, mire, 3 arterias plantares mediales. Y esta con el número 4 estaríamos representando las arterias plantares laterales. Estas 2, 3 y 4 son las ramas terminales de esta, que es la arteria tibial posterior. Pero dijimos que tenía unas ramas colaterales, ¿sí? Que era, mire, de arriba hacia abajo esta, miren, está con el número 7 desde aquí, que corresponde a la arteria, aquí con el número 6, pues a la arteria peronea, mírenla aquí, ¿sí? Vamos a tener también de esta rama peronea con el número 5 aquí hacia arriba, mire, esa es la rama perforante. Ramas, se llaman así, ramas perforantes de la arteria peronea. Y aquí con el 5 abajo tenemos las ramas comunicantes peroneas. ¿Listo? Que se van a comunicar a ese nivel. Aquí, miren, donde yo le ubico el cursor, justo aquí por detrás del tendón del peroneo, este es el tendón del peroneo corto y este es el tendón del peroneo largo, ¿sí? Largo lateral y corto posterior. Ajá. Entonces, peroneo largo, peroneo corto. Justo por detrás encontramos esta arteria. Esa es la que corresponde como la arteria maleolar, ¿sí? Esa correspondería a la arteria maleolar lateral, que es hacia la parte posterior del maleolo. ¿Listo? Y aquí, miren, aquí, esto sigue siendo peroneo, aquí están las ramas calcáneas de la arteria maleolar. Miren, es el calcáneo, entonces las ramas calcáneas. Y estas son las ramas calcáneas, pero de la arteria tibial posterior. Entonces no se vaya a olvidar de ubicarse topográficamente. Este es el primer dedo, dedo grueso, y este es el quinto dedo. Entonces, estas son las ramas calcáneas de la tibial posterior, estas son las ramas calcáneas de la peronea, ¿sí? Aquí más, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar, estas son las ramas del maleolo medial que le corresponden a la tibial posterior y estas son las ramas maleolares laterales que le corresponden a la peronea, ¿listo? Y las calcáneas. Eso es lo que podríamos mirar en esta diapositiva. Y cuando ya nos vamos pues a la plantica del pie, ¿sí? En la planta del pie, ¿qué tenemos? O sea,
este es un tercer plano, miren, ya nos quitaron el músculo flexor corto de los dedos, nos los quitaron también el cuadrado plantar, que es este número aquí, mire, donde lo ubico el cursor, estaríamos hablando del cuadrado que está cortado. Y aquí, miren, sabemos que este es el tercer plano porque encontramos, esa es la cabeza oblicua del músculo aductor del dedo gordo. Y esta es la cabeza transversa. ¿Listo? Entonces, miren, aquí que estamos observando. Entonces, esta, vamos a encontrar aquí nuestra arteria plantar medial. Entonces, esta es nuestra tibial posterior. Miren, entonces, aquí con el número 4, aquí donde le ubico el cursor, esa es nuestra arteria plantar medial. Y esta, con el número 3, la arteria plantar lateral. Entonces, arteria plantar lateral, mire todo esto, arteria plantar lateral, y todo esto con el número 4, la arteria plantar medial. Y miren aquí, cuando llegaba a la base de los metatarsianos, iba a formar el arco plantar profundo, miren aquí, el arco plantar profundo. Y dijimos, ¿sí?, que de ese arco plantar profundo se van a originar las arterias metatarsianas plantares. Miren, con el número 1 tenemos las arterias metatarsianas plantares. Cuando esas arterias metatarsianas plantares llegaban a la base, o sea, aquí, a la base de la falange proximal, iban a formar las ramas digitales plantares comunes. Y las plantares comunes iban a formar las plantares propias. ¿Listo? Que eran las que iban a quedar a nivel de las falanges distales. Hay literatura, ¿sí?, que también las denomina arterias digitales plantares propias desde la primera falange hasta la falange distal. O sea, no hace la diferencia entre propias y comunes, sino que las denomina solamente como arterias digitales plantares propias. Eso es correcto, o sea, también se pueden denominar de esa manera. ¿Listo? Pero no se olviden, usualmente, ¿cómo va en la planta del pie? En la planta del pie iría como arterias metatarsianas plantares. Cuando llegan a la base de los dedos, se denominarían arterias digitales plantares comunes y luego como arterias digitales plantares propias. Plantares comunes y plantares propias ya para las falanges medias y distales. Pero si usted me dice, hay literatura que desde la primera falange las nombra como arterias digitales plantares propias, sí, esa aseveración también es correcta. Es una de 3, si no estoy mal, pero sí las nombra directamente desde su origen de esa manera. ¿Listo? Bueno, y eso pues es lo que teníamos para revisar, que fue lo que miramos esta mañana. Entonces, la parte plantar, ¿sí? Y la parte pues dorsal que forman el arca o la arteria arqueada que forma como el arco dorsal, digámoslo de alguna manera, está representado por esa arteria. Pues no sé si tengan alguna duda del reconocimiento. ¿Está todo claro? Sebastián, usted dirá. Disculpe, doctora, ¿cómo? ¿Dudas, inquietudes o preguntas? No, no, señora. Pues yo tenía una preguntita con las de la pelvis, con las ilíacas internas y externas, pero pues no sé si la dejamos para mañana. Ah, bueno, listo, sí. Entonces, cuando lleguemos a las ilíacas, me dice y las vamos revisando. Sí, mañana arrancamos con aorta, nos vamos a cabeza y cuello, miembro superior, tórax, abdomen y hacemos la revisión de todo, hasta lo de hoy. Entonces, pues si no hay más dudas, igual mañana la resolvemos. Pero les quería manifestar lo siguiente, como se los dije al grupo anterior. O sea, mañana vamos a hacer el repaso, porque el martes de la próxima semana evaluamos arterias. Las arterias son todas, porque es el sistema arterial, que hoy lo terminamos. Entonces va cabeza, cuello, va miembro superior, tórax, abdomen, ilíacas y miembro inferior. ¿Listo? El grupo anterior me decía que dividamos arterias, no existe esa posibilidad de dividir arterias porque vamos a hacer otro que son venas y linfático. Entonces, el próximo martes que evaluamos todo el sistema arterial.
Ustedes ya saben que el examen práctico es oral y es cada uno de los estudiantes va a tener su propio momento porque tenemos mucho tiempo. Si no alcanzamos el martes, pues avanzamos hasta el miércoles sin mayor problema. Ya nos organizamos los grupos. Bueno, en ese orden de ideas, mañana, como le dije al anterior grupo, quien se vaya a conectar tiene que haber estudiado porque les voy a preguntar. ¿Sí? Les voy a preguntar de esta rama de quién, cómo se origina, bueno, todos los troncos y todo lo pertinente. Y quien no haya estudiado, por favor, no se conecte porque nos va a hacer perder el tiempo. A esta altura del camino ya todos tenemos que saber hasta lo del día de hoy es que ubicarnos topográficamente donde están las arterias, ¿listo? Entonces, les solicito por favor que quien se conecte mañana haya estudiado. Quien no haya estudiado, por favor no se conecte. Si nadie ha estudiado y dice, no, no nos vamos a conectar, no tengo ningún inconveniente, no nos conectamos. Si hay un solo estudiante que dice, sí, yo estudié y nos vamos a conectar, pues nos conectamos con ese estudiante y vamos a repasar todo lo que tenemos que ver. Pero el objetivo no es que yo siga hablando nuevamente, excepto, por ejemplo, si hay inquietudes respecto al origen o al paso o a cómo se origina, pues lo resolvemos la inquietud entre ustedes y los libros y yo. Pero no les voy a volver a dictar otra vez sino que yo voy a empezar a preguntarle a cada uno de los estudiantes. Ustedes saben que yo no llamo asistencia, si se conecta uno le dicto la clase, si se conectan dos le dicto, si se conectan 10 o 15. Entonces, en ese orden de ideas, mañana va a ser igual. Por favor, se conecta quien haya estudiado y quien esté para responder. Quien no, pues no se conecte. Y si no participa, pues lo voy sacando del repaso y los repasos de mañana no se van a grabar ni de un grupo ni del otro grupo. No se graban porque son repasos que están diseñados para el estudiante que ha estudiado y que se va a presentar. Con arterias vamos desde hace un mes prácticamente. Entonces, a estas alturas del camino, cuando ustedes ya van a dar un examen, ya deben estar listos y preparados para responder el componente práctico. ¿Listo? Y dudas, pues obviamente las que se vayan presentando, pues las vamos resolviendo. Alguien me preguntó por el chat que cuántas preguntas iba a hacer el teórico, no sé todavía porque no lo he hecho, pero como son todo el sistema arterial, yo creo que más o menos podrían estar saliendo unas 60, 70, 80, hasta 100 preguntas pues de sistema arterial, porque si nos damos cuenta pues el tema es extenso, entonces igual de acuerdo al número de preguntas pues se calcula el tiempo del componente teórico que se va a evaluar. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. ¿Todo claro? Toco una cosita, Entonces, qué pena. señor, Pues yo creería que el número de personas que se van a conectar mañana pues van a ser bajitas. ¿No sería mejor hacer una clase conjunta con los dos grupos? como ustedes quieran, yo no tengo ningún inconveniente. O sea, se hablan entre ustedes que se conecte el que haya estudiado, no vamos a grabar el repaso, no lo vamos a grabar Sebastián ni el uno ni el otro. Igual, y si quiere, pues igual vamos aprovechando y vamos arrancando y vamos viendo las clases y vamos a arrancar cabeza, cuello, miembro superior, tórax, abdomen, ilíacas, miembro inferior y vamos a hacer el repaso porque entre todos nos vamos a retroalimentar. Entonces usted me dice cuántos se conectan y si nos conectamos los dos grupos, pues no tengo problema. Listo, doctora, perfecto. Y sería en la tarde, ¿Listo? ¿verdad? En la mañana no hay. En la mañana sí, normal, porque vamos avanzando. Podemos Ah, dejar ya, ya. cabeza, cuello, miembro superior y tórax en la mañana y en la tarde dejaríamos, por ejemplo, abdomen, ilíacas y miembro inferior, dependiendo de cómo vayamos avanzando. Igual tenemos todo el día para nosotros mañana. Entonces vamos avanzando en el tiempo. Listo, doctora, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, Sebastián. Entonces, chicos, que tengan una feliz tarde. Cualquier inquietud, pues la resolvemos el día de mañana.